Muy buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura y como hacemos todos los sábados vamos a abordar como núcleo temático diversos temas que tienen que ver con el mundo de la política, lo social, la cultura. También vamos a estar charlando sobre temas muy importantes de la educación, particularmente qué es lo que está sucediendo en relación a la ley de educación en Santa Fe, que en estos momentos está siendo tratada justamente en la Cámara de Senadores de la provincia. Días pasados hubo varias reuniones, la Iglesia ha pedido reuniones con los senadores para plantear algunas cuestiones en relación a los matices fundamentales de la educación sexual integral y vamos a estar charlando con la directora regional cómo se encuentra justamente este tema educativo. Por eso comenzamos justamente a transitar este programa que ha sido distinguido justamente por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario a través de su comisión de enlace. Le damos entonces la bienvenida a todos nuestros televidentes y comenzamos ya a transitar esto que se denomina educación, ciencia y cultura. Y en el inicio de nuestro programa, y por supuesto agradeciendo su visita, su presencia en nuestros estudios, estamos con la diputada Lucía De Ponti. Lucía, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Daniel. Es un gusto contar la juventud, ¿no?, en nuestro programa. En primer lugar, Lucía, días pasados se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres, sí, en Chubut, y me gustaría que nos expreses cuáles han sido justamente las conclusiones más importantes de dicho congreso. Bueno, es el encuentro número 33, o sea que es por 33 años consecutivos que se realiza, un encuentro muy importante que en la ciudad de Trelew congregó a más de 60.000 mujeres, lo cual es un número muy grande teniendo en cuenta sobre todo la distancia. Y bueno, ahí discutimos todos los temas que hacen a la agenda de mujeres y al feminismo, desde lo que va desde nuestra representación política, con las leyes de paridad, que en la Nación ya se sancionó, pero que se están discutiendo en todas las provincias, los derechos económicos y sociales, que tienen que ver con la necesidad de que el trabajo de las mujeres sea reconocido con el mismo valor que el de los varones, tanto el trabajo que realizamos en el ámbito privado como el trabajo doméstico, que entendemos que también tiene un valor fundamental y que hay que reconocerlo. Y después, por supuesto, temas que han sido parte de la agenda política este año, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la posibilidad de acceder al aborto legal, a la educación sexual integral como un derecho, y bueno, y todo esto formó parte y sobre todo con la convicción de seguir trabajando para que la agenda de las mujeres, de los derechos de las mujeres, siga formando parte de la discusión pública en Argentina. Ahora, en esto último se ha internalizado justamente en la agenda nacional en los temas justamente de la mujer. Ha habido, evidentemente, un avance en todo esto. Falta mucho por concretar algunas cuestiones, pero evidentemente está incorporado en la agenda. Sí, pero como vos decís, falta mucho por concretar y esto se expresa, por ejemplo, en la situación de la violencia, digamos, con respecto a la violencia hacia las mujeres, que es un flagelo muy grave, digamos, muy importante que hoy atraviesa nuestra sociedad, que hay indicadores que nos dicen que hay una mujer muerta, asesinada, cada 24 o 30 horas en Argentina, y esto está siendo deficientemente abordado por parte del Estado. Nosotros en este sentido venimos reclamando que el Estado tiene que desarrollar políticas preventivas para erradicar la violencia contra las mujeres, concientizar acerca de los derechos y concientizar acerca de la necesidad de tener relaciones y una vida libre de violencia y después atender a todas las mujeres que se encuentran en situaciones violentas, ya sea en lo doméstico, en lo comunitario o en el ámbito público y laboral. Y sobre todo esto falta mucho y es necesario un compromiso del Estado. Lamentablemente esto no ha sucedido y aún más tenemos que decir que estamos empeorando porque con el presupuesto que se sancionó la semana pasada hay un recorte muy considerable de alrededor de un 40% al presupuesto destinado para las políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres. Justamente hablando del presupuesto, es un tema que está en debate en la Argentina y muchas veces los televidentes no saben con precisión, con certeza, en realidad cuáles son los recortes más significativos que tiene este presupuesto por el cual ustedes han debatido y mucho y fuerte en la Cámara de Diputados. Justamente el tema de la salud es un tema central, como sí, la educación.
Sí, sí, lo que tenemos que decir primero es que hay un recorte en todas las áreas del Estado, que hay un solo ítem de los gastos que sube, que es el de la deuda, de los servicios de deuda, porque ni siquiera es pago de la deuda, sino de los intereses De y los servicios intereses. por sostener esa deuda. Es el único ítem que se ha incrementado. Todos los otros han sufrido un recorte teniendo en cuenta también lo que es la evolución de la inflación y los cambios, los indicadores. Y en áreas muy sensibles como por ejemplo salud y educación hay recortes fundamentales que inclusive dejan áreas casi desfinanciadas como lo que tiene que ver con discapacidad, lo que tiene que ver con prevención de algunas enfermedades virósicas o por ejemplo en el área de educación que en general sufrió un recorte del 17%. Pero en algunas cuestiones particulares, como por ejemplo las políticas de primera infancia, los jardines infantiles, sufrieron un recorte de más del 70%. Esto básicamente es desfinanciar estas políticas, es generar que cada vez en Argentina haya menos jardines de infantes y en peores condiciones para atender a esa franja etaria. La provincia de Santa Fe evidentemente va a tener un alto impacto en relación a estos recortes presupuestarios. En declaraciones días pasados el gobernador ha manifestado esto. En el caso tuyo como representante, como legisladora nacional en representación de Santa Fe, ¿esto es así como plantea justamente el gobernador? Sí, efectivamente. Santa Fe ya viene siendo muy golpeada, primero por algo que es la deuda que la nación tiene con la provincia, que el año pasado cuando se firmó el pacto fiscal, la nación se comprometió a devolverle a Santa Fe esa plata y todavía no se devolvió ni un peso, ni siquiera se firmó el acuerdo de devolución, por lo cual Santa Fe va a volver a litigar en la justicia por esta deuda. Después con lo que fue la eliminación del Fondo Sojero, ahí hay 2.500 millones anuales que Santa Fe va a dejar de recibir y sobre todo que ese era dinero que venía a la provincia pero también a las municipalidades y comunas. Claro. Y era todo destinado a obra pública porque la ley, el decreto, digamos, que creaba ese fondo marcaba que esos fondos, esos recursos tenían que tener ese destino. Bueno, eso está totalmente eliminado. Y después con lo que hace al presupuesto, más allá del impacto general que tienen algunas cuestiones sobre toda la ciudadanía, para la provincia específicamente, por ejemplo, en obra pública se recorta más de un 30%. Se eliminan obras fundamentales como la del gasoducto regional del sur, que iba a beneficiar a muchos departamentos y localidades del sur de nuestra provincia y tantos otros que quedan afuera. Entonces, Santa Fe está afectada como todas las provincias de la Argentina, menos la Ciudad de Buenos Aires. Esto también hay que decirlo, es un presupuesto que privilegia a la Ciudad de Buenos Aires por sobre todas las provincias y Santa Fe realmente va a sufrir los impactos en términos no solo de pérdida de obra pública, sino de empleo, pérdida de poder adquisitivo y de muchas políticas que van a estar desfinanciadas para atender a las problemáticas sociales. Lucila, una de las características del trabajo político que ustedes llevan adelante es la proximidad, ¿no? Están permanentemente con la gente, caminando los distintos sectores y fundamentalmente los más vulnerables. ¿Qué te lleva a mencionar justamente o a dimensionar, mejor dicho, la situación social que se vive particularmente, no solamente en Rosario, sino en el radio de cobertura que tiene justamente este canal? Sí, nosotros desde el Movimiento Evita tenemos un trabajo muy comprometido en los barrios de Rosario y en todas las localidades en donde estamos presentes en la provincia de Santa Fe. Y realizamos una tarea social también de mucho compromiso y lo que hoy, digamos, podemos obtener como saldo o como mensaje es el agravamiento de la situación alimentaria que hay en cada uno de los barrios. Nosotros hemos propuesto en el Congreso que se sancione una ley de emergencia alimentaria porque realmente el dinero que hoy está destinado a las políticas alimentarias es absolutamente insuficiente. Hay alrededor de 1,5 millones de chicos y chicas en Argentina que no pueden, que sus familias no pueden garantizarles el derecho a la alimentación. 1 de cada 3 chicos comen en comedores y en merenderos que hoy están absolutamente devastados y sobrepasados y esto tiene que ver con toda la evolución económica y el proceso inflacionario que está fundamentalmente focalizado en alimentos y la pérdida de poder adquisitivo hace que las familias no puedan estar en condiciones de garantizar la alimentación de sus miembros. Eso es el mensaje más preocupante y también lo que hay que decir cuando uno visita cada uno de los barrios y el mensaje que podemos llevarle al resto de la política, que hay una situación muy grave que se va a seguir agravando y que es necesario tomar medidas urgentes para poder generar algún tipo de paliativo o empezar a revertir esta situación. Uno de los temas más importantes de la ciudad justamente es la seguridad, ¿no?
Si no hay seguridad, no hay proyecto sustentable en el tiempo. Me gustaría que me des una opinión en relación a esto, pero previamente te pido tu permiso. Vamos a una pequeña pausa y luego me contestás este tema de la seguridad. Nosotros ya volvemos a Televisión Regional en este programa de educación, de ciencia y de cultura. ¿Se te rompió la heladera? ¿Necesitas instalar un aire acondicionado? No busques más. Airelec. Instalación, reparación y mantenimiento. Airelec. Trabajamos todas las marcas. Comunicate al 0341 156 230160 o nuestro mail airelectv@gmail.com. Airelec. Servicio técnico especializado. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370 448 0240 Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. En diciembre del año pasado, la legislatura de la provincia aprobó una ley de mi autoría que prevé de que vos nos podés llevar adelante una espera de esas colas impiadosas de más de 30 minutos. ¿Cuántos años tiene? 92 voy a cumplir. ¿Cuánto tiempo espera normalmente? 2 horas por lo menos. Para eso sancionamos una ley que te protege, una ley que te da derechos a que vos estés absolutamente garantizado de que te tengan que atender en ese plazo. Hace falta indispensablemente que el Poder Ejecutivo la ponga en vigencia y eso es lo que estamos pidiendo. Vos tenés derecho a un trato digno. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estudio Contable Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008 Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cumplimos 1000 días de gestión. Sigamos trabajando juntos. En el
el desarrollo de nuestro programa habíamos dejado pendiente una pregunta para la diputada nacional en relación a un flagelo que está viviendo justamente hoy la sociedad, como es la seguridad. ¿Cómo analizan ustedes, cómo visualizan particularmente esta situación tan delicada? Sí, me parece que hoy es una de las principales preocupaciones que tiene la sociedad, mucho más los rosarinos y rosarinas, donde es un problema real que nos afecta y que deteriora las condiciones de vida. Me parece que ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una parte tiene que ver con la acción de las fuerzas de seguridad, que realmente tiene que atravesar un proceso de reforma. Tenemos que construir una policía y también una justicia que pueda dar respuestas mucho más acorde, más inmediatas y más efectivas a esta problemática. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la situación que se vive en los barrios, me parece que hay que recuperar, por un lado, el proyecto comunitario, el proyecto de trabajo, de familia, poder darle a cada joven la posibilidad de pensar en un futuro y poder realizarlo, digamos, darle todas las posibilidades. Y por otra parte, el abandono también que vive en nuestros barrios. Hoy uno puede ir a cualquier barrio y notar las condiciones de infraestructura barrial que tienen que ver con la iluminación, que tienen que ver con las calles, que tienen que ver con generar un ambiente hostil para la convivencia, para el hábitat, y nos parece que tiene que ser todo lo contrario. Creo que si se empezara con una política muy fuerte, digamos, muy contundente a revertir cada uno de estos factores, podríamos avanzar en revertir también los efectos de la inseguridad, que lamentablemente tenemos que decir que son cada día más graves. Ustedes le han dado mucha importancia a la economía solidaria, ¿no? Sí. A reintegrar al mundo laboral a muchísima gente que está desempleada, lamentablemente. Sí. ¿Esto cómo lo van analizando? ¿Hay todo un crecimiento? ¿Cuál ha sido el impacto que ha ido generando justamente estas políticas que ustedes llevan adelante? Sí, hoy en Argentina y también en Rosario hay alrededor de un 35% de la población económicamente activa que está por fuera del mercado formal de trabajo, pero que realiza alguna práctica laboral, o realizan una changa, están en una cooperativa, algún tipo de trabajo realizan para sobrevivir y para arreglárselas. Lo que nosotros tratamos de hacer es poder organizarlos y mejorar sus condiciones laborales y también reclamar para que puedan acceder cada vez a más derechos. Lo hacemos a través de la cooperativización o el trabajo en talleres comunitarios, en centros comunitarios, distintas vertientes que van desde los recicladores urbanos hasta trabajadores de carpintería o herrería, panificadores, trabajadoras de cuidado de merenderos y comedores. Hay un montón de variables donde las personas realmente desarrollan un trabajo, donde es necesario organizarse para adquirir mejores derechos y también para valorizar lo que se hace ahí. A nosotros nos parece que ahí, en la posibilidad de poder observar realmente este sector de la economía como una cuestión social sobre la cual trabajar y no simplemente como una marginalidad del sector formal de trabajo, sino poder darle una jerarquización, nos parece que ahí estaría una de las posibles resoluciones y un mejoramiento importante de las condiciones de vida de una gran parte de nuestra sociedad. Hay un tema que nosotros tratamos siempre de priorizar en nuestro programa desde el punto de vista formativo, que es relacionado nuevamente a la violencia de género, ¿no? Un tema que se ha instalado lamentablemente y que está en un pleno crecimiento exponencial. Uno de los temas que uno observa es la falencia de la prevención, como vos decías, pero además de esos centros donde puedan contener justamente a esta mujer que sufre permanentemente la violencia, que no es solamente a través de un golpe, sino también de la palabra, fundamentalmente, sí, ¿no? Claro, sí, hay realmente una deficiencia con respecto a estas políticas en todos los niveles del Estado. Una mujer cuando está en una situación de violencia en su casa, en su barrio, ya sea como decir física o de otra manera, realmente tiene muchas veces pocas posibilidades de poder salir de esa situación, posibilidades económicas y también de otro tipo de oportunidades. Y lo que reclamamos en este caso es que el Estado también se haga cargo de garantizar estas oportunidades, de que una mujer, bueno, si tiene que ir a un refugio, pueda ir con sus hijos y sus hijas a un lugar donde poder habitar amablemente, donde ser recibida y contenida, donde se le pueda acercar la posibilidad de tener un trabajo si no lo tiene, donde en su trabajo también se consideren todas estas cuestiones y se le permita cierta libertad para poder salir de una situación. Y sí, por supuesto, intervenir en esos contextos violentos con mucha más fuerza y con una tarea de concientización, de prevención, de enseñar, bueno, cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no se pueden realmente realizar.
Diputada, ha sido muy amable por estar con nosotros estos minutitos en nuestro programa, ¿eh? No, muchas gracias a vos por invitarme. Por favor, vamos a una pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Seguimos en nuestro programa y ahora estamos en contacto telefónico con María Fabricio, una de las responsables de un evento muy importante que se va a llevar a cabo en Cañada Rosquín entre el 9, el 10 y el 11 de noviembre. Es un encuentro nacional de artesanía, con la participación de muchísimos centros tradicionales, con grandes números artísticos. Realmente se va a exacerbar la cultura en Cañada Rosquín en estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, María Fabricio. Estamos en contacto tratando de restablecer bien la comunicación con María Fabricio, que es una de las responsables de este importante evento en Cañada Rosquín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Daniel Boni la saluda. Tenemos algunos problemas técnicos, me da la impresión. Estamos tratando de recuperar justamente esta comunicación por la trascendencia del evento cultural. Lo vamos a dejar para el final, la nota. Nosotros vamos a seguir desarrollando nuestro programa, como hacemos todos los sábados, entre las 20 y las 21. Y para nosotros es un gusto, un honor, que nos acompañe en el piso, en este programa en particular, una persona que queremos mucho, que viene de la cultura, que es poeta, docente, profesora en letra, que justamente días pasados ha recibido una distinción que amerita
por su prestigiosa profesionalidad, como es Florencia Lochelso. Florencia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Daniel, por invitarme. Es un Realmente gusto. me siento muy contenta de estar contigo acá. Bueno, en primer lugar, ¿qué se siente al ser reconocido por el honorable Consejo Municipal de la ciudad, donde participan los representantes de todos los sectores políticos de la ciudad, Florencia? Mira, te voy a comentar desde el comienzo, o sea, el día que fue un 2 de agosto de este año, donde yo estaba muy triste porque es el aniversario de la muerte de mi hermano José María. Cuando murió José María se me murió una parte mía porque era mi hermano, mi confidente, mi amigo, a los 38 años de edad. Entonces estaba en esa tristeza, recordándolo, cuando suena el teléfono de mi casa. Y una señorita me dice, ¿con la profesora Florencia Lochelso? Sí. Bueno, le hablo a la secretaria del Consejo Municipal para informarle que usted ha sido designada ciudadana destacada en la poesía y en la docencia. Bueno, Daniel, fue un momento donde yo le tuve que pedir disculpas porque me ganaron las lágrimas, claro, ¿no? Claro. Y realmente pensé y se lo dije, bueno, como estaba, que me disculpara la emoción, pero justo estaba recordando a mi hermano y pienso que mi hermano le indicó que me llamaran, ¿no? Bueno, esta cuestión, ¿qué se siente? Y la verdad que una inmensa responsabilidad, porque en este recuerdo es como que es un recuerdo de tu vida. Para colmo que esa sorpresa que me dio mi hija, Sofía, y mi yerno, Adrián, con el video, que fue el final del acto, porque yo había estipulado con la gente de protocolo que hablara la profesora Verónica Lardone de Favaretto, que conoce toda mi poesía y que fue quien me presentó casi todos los libros míos, y el Enrique Arónica, que fue mi compañero de ruta en este periodo tan importante de mi vida que fue la docencia y sobre todo la relación de la educación con el trabajo, ¿no? Entonces, cuando esta sorpresa del video que me habían armado, donde hubo una síntesis realmente de mi vida, sentí que realmente, sentí emoción. Me emocioné muchísimo y sigo emocionada, porque creo que todo lo que, sobre todo, y se lo dije a Charlie Cardoso, que fue el responsable de este nombramiento, que había enfocado dos partes fundamentales de mi vida, porque todo lo demás que hice está sobre esos dos ejes, basado en esos dos ejes, que fue la poesía, que me dediqué de muy chiquita y que me gustaba desde muy joven, y la docencia. Estos dos elementos fueron los que permitieron mis puertas abiertas hacia lo que fue mi trabajo fundamental en la vida, porque el trabajo en cultura y en educación fueron mis dos pilares. Claro. Sobre eso se basó, ¿no? Y realmente muy emocionado. Y justamente en relación a esto, este interés por la poesía, sí. Y cuando uno observa en estos tiempos de la cultura, donde muchas veces en la escuela se ha perdido ese espacio poético, donde la poesía era un aspecto fundamental de la literatura particularmente. ¿Cómo analizás justamente esta situación? ¿Por qué se llega a perder ese espacio de la poesía, bueno, ¿no? Tan rico? Que lo dice mi hija, porque era algo que yo comentaba a mis hijos, que mi papá, siendo médico, era un gran amante de la literatura. Y después de cenar, él leía poemas de escritores, de poetas del mundo, y eso hizo que uno tuviera una escucha distinta. Yo creo que es fundamental que los docentes piensen en este tema del género de la poesía, que es importante el decir, el leer, el que escuchen,
el tiempo detenido del escuchar, porque la poesía llega a través de las imágenes, de la emoción que el poeta escribe y de la emoción que uno transmite, fundamentalmente. Y creo que es fundamental para que el alumno ame lo que escriba o ame los autores que va conociendo, este tema de generar un encuentro personalísimo con el escritor, ya sea poeta o narrador. Por eso para mí las lecturas en las escuelas tendrían que volver a ser importantes. Por ejemplo, en relación al tema de las lecturas, y me la vas a contestar luego esta pregunta, ha sido invadida muchas veces por las redes sociales, ¿no? Es decir, donde hoy la tecnología, hoy no hay niño, no hay joven, no hay adulto que se maneja con un celular. Y eso ha perdido justamente ese momento que vos planteabas de la reflexión, de la lectura del texto, de la poesía, del saber escuchar, de poder interpretar justamente. Si yo no te escucho, no puedo interpretar justamente las riquezas que tenían la poesía. Pero después me la contestás a ver de qué manera nosotros podemos ir encaminando desde la docencia particularmente, desde el campo de la educación, este tema de la poesía que es tan significativo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando con esta persona distinguida, que ha sido inclusive subsecretaria de Cultura de la provincia de Santa Fe entre los años 99 y 2003, en momentos muy difíciles de la provincia. Bueno, Florencia Lo Celso llevaba la cultura a cada rincón de la provincia de Santa Fe. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fátima. Vamos familia, festejemos juntos las bodas de plata del Festival Folclórico de Fátima de San Jorge. 7 y 8 de diciembre, desde las 21:30 horas, con entrada totalmente gratis. 2 noches a pura tradición, con gastronomía criolla. Viernes 7, Ballet Pampa y Cielo, Ginebra, Yao, Los de Cabrera, Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero y Los del Suquía. Sábado 8, Ballet Municipal, Grupo Vocal
Cantares, Los Cuatro Rumbos, el Popo Giaveno, Los Cuatro Cantores del Alba y su mariachi y el show exclusivo de Los Carabajal. Hola amigos, estamos aquí Los Carabajal para invitar. El 8 de diciembre vamos a estar en el Festival de Fátima en San Jorge, Santa Fe. Conducen Gabriela Báez y Rubén Restia. Maestro de ceremonias Claudio Juárez. Plateas en Mendoza 2310 o al 44 40 32. 25 años de compromiso y solidaridad. 7 y 8 de diciembre. Festival de Fátima. No te lo podés perder. Será espectacular. Vamos a seguir charlando con Florencia, pero ahora, un segundito, tenemos una comunicación telefónica con Cañada Rosquín, con una de las responsables del centro tradicional, María Fabricio, que están trabajando muy fuertemente para los próximos días de noviembre, particularmente el 9, el 10 y el 11, que llevan a cabo justamente la Fiesta Nacional de las Artesanías. ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Buenas noches, Daniel Bonis la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Gracias por permitirnos la difusión de toda nuestra fiesta. Bueno, ¿cómo a pocos días ya del mes de noviembre, me imagino ultimando detalles para este encuentro realmente interesante que va a tener Cañada Rosquín para toda la provincia de Santa Fe? Sí, ya nos queda poquito, ¿no es cierto? Un poquito más de una semana. Y bueno, donde van a visitarnos muchos artistas y artesanos de todo el país. Donde vienen desde Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, de varias partes de la provincia. Y también así, ¿no es cierto?, muchos grupos de la zona. ¿Sí? Bueno, evidentemente van a tener un éxito seguro, porque realmente este es un encuentro ya tradicional en la provincia de Santa Fe, con una concurrencia masiva. Nosotros vamos a seguir difundiendo tanto en televisión regional como en otros canales que también estamos, y en AM Libertad, justamente más sobre las proximidades de la fecha, la difusión de estas actividades tan importantes donde se encuentra la cultura nacional. Sí, así es. Estamos cumpliendo 35 años de hacer una fiesta nacional de las artesanías ininterrumpida. Y bueno, donde se congregan muchos conjuntos humoristas, grupos de la zona. También se encuentran acá el día domingo, se hace un gran desfile gaucho donde se encuentran todos los centros tradicionalistas acá de la zona y recorren alrededor de 40 cuadras en el pueblo. Después de ese desfile gaucho el domingo se hace una gran jineteada, este año donde se va a encontrar las tropillas de Tito Saluso, otra la Flor del Pago, y bueno, ahí también va a estar, ¿no es cierto?, al finalizar el chamamé y Fabricio Rodríguez sobre el escenario. Muy bien, vamos a seguir en contacto, pase usted muy buenas noches y seguiremos charlando sobre esta actividad tan importante. Bueno, señor, muchísimas gracias. No, por favor. Nosotros seguimos en nuestro programa y yo había dejado pendiente una pregunta a Florencia Lo Celso. ¿Cómo poder trabajar particularmente en las escuelas en el tema de la poesía ante la invasión de las redes sociales, Florencia? Claro, lo que pasa es que lo que hay que enseñarles a distinguir los espacios a los chicos. Una cosa es el tema del celular y otra cuestión es el encontrarse ellos mismos con la página en blanco. La página en blanco que deje de ser la hoja para convertirse en el oído, en ese lugar donde ellos pueden expresar lo que sienten. Muy distinto a lo que puede significar un celular en la vida de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre en la adolescencia se escribe. Claro. Se escribe y se esconde por vergüenza. Lo que hay que enseñar, y ese es un trabajo del docente,
es que los adolescentes se encariñen con la hoja en blanco, que encuentren que la hoja no es aquello que me está diciendo que tengo que escribir sin errores ortográficos, sino que me está indicando que ese es el espacio para que yo pueda volcar lo que siento. Claro, claro. Entonces, buscando así, haciéndoles encontrar que ese es otro espacio de entendimiento, creo que es como yo encontré ese lugar para poder contar lo que yo sentía, creo que es fundamental. Florencia. Es fundamental, Sí, es pero fundamental. eso es que el docente tiene que llevarlo a ese encuentro. Y en esto tiene que poner mucha pasión y mucho convencimiento que es un espacio no solamente creativo, sino que para adolescente que está en ese periodo, y digo adolescente porque con los niños también se puede trabajar de otra manera, pero el niño todavía no está tan contaminado de otras cuestiones que hacen de que el adolescente se vuelva sobre sí mismo, tenga su agresión hacia el mundo exterior, que es una búsqueda de encuentros y desencuentros muy marcada. Creo que es, para eso el docente fundamentalmente de lengua y literatura tiene que tratar de pensar que es una materia fundamental. Es una materia fundamental, no porque yo la amé y la amo y sigo con la misma pasión de cuando fui docente, porque creo fundamentalmente que es el espacio donde el alumno tiene esa posibilidad de que la escritura no es meramente un lugar de corrección, No, y lo va a marcar sino de para encuentro. Claro, y lo va a marcar para el futuro, Claro. en su proceso de enseñanza-aprendizaje, Seguro. en distintos niveles. Seguro. Ahora, la pregunta que te quería hacer, porque me ha llamado muchísimo la atención en los últimos tiempos, ha habido un crecimiento literario, uno se encuentra con muchísimos jóvenes que se dedican a escribir un libro, ¿no? ¿Esto a qué obedece? Que muchísima gente joven, Florencia, con tu experiencia, se haya volcado a la escritura, por ejemplo. Bueno, mira, yo creo que, y estoy convencida de eso también, los poetas de Rosario, hablo de Rosario exclusivamente, los poetas cuando empezamos desde muy jóvenes no éramos muchos, nos conocíamos todos, Jorge Isaías, Picione, Concepción, Bertone, bueno, éramos grupos de mujeres y hombres que nos escuchábamos entre nosotros. Yo creo que el gran cambio, que quizás primero empezó como curiosidad y después como una impronta, fue el Festival Internacional de Poesía en Rosario. Hay un antes y un después con la poesía en Rosario, tanto que Horacio Salas, maravilloso poeta nuestro, él dijo cuando vino que Rosario era la capital de la poesía. El hecho que Juan Gelman, por ejemplo, cuando vino 2 años seguidos, que yo estaba justamente coordinando desde la provincia, él me dijo, Florencia, ¿sabés qué pasa con este espacio? Yo viajo por el mundo, pero ¿sabés qué pasa con este festival? Que acá encuentro niños, adolescentes, jóvenes, no solamente poetas. Claro. Se ha convertido en un movimiento donde en cualquier lugar de Rosario encontrás poetas que leen. Y eso en los jóvenes, primero, es lo que yo te decía, la curiosidad. El lugar es emblemático, que dejó de convertirse en un lugar de pocos para hacerse ya mayoritario, y son muchos los escuchas. Y hay muchos muy buenos jóvenes, muy buenos poetas jóvenes que también tienen una estética distinta. Claro. Totalmente distinta, que eso también sería muy interesante que alguna vez se hiciera un encuentro de cómo abordar la poesía, ¿no? Pero creo que esta cuestión cultural ha sido un motor muy importante de cambio en Rosario. Por ejemplo, Florencia, hay muchísimos talleres literarios, ¿no? Sí. ¿Qué se generan fundamentalmente en un taller literario? Bueno, depende de los coordinadores. Es fundamental. Nosotros empezamos en el año 80, es todo para hablar
históricamente qué pasó con los... ¿Cómo comenzó aquí en la provincia el tema de los talleres literarios? Porque vos sabés que hasta el año 1980 no existían los talleres literarios. Digo hasta el año 1980 porque se empezó a mirar la literatura para abordarla de una manera distinta a como se estaba abordando. Y Bratosevich, en la facultad, nos enseñaba a que había una manera de mirar y de trabajar la literatura y la palabra de una manera distinta. Fíjate que nosotros hicimos el curso con Eugenio Castelli en Sala Labardén de invitar a Osvaldo Rosler de Buenos Aires, a Miguel Ángel Zanelli de Santa Fe, que venían ya reuniendo gente, reuniendo personas que les interesaba la lectura literaria, la escritura literaria de una manera distinta. Entonces empezamos a abordar cómo centralizar y llamar a esos espacios donde algunos abordaban la lectura y otros abordaban la escritura. Entonces se apuntó mucho en esos meses de trabajo, fue muy interesante. Los sábados a la mañana invitamos al centro sur de la provincia de Santa Fe a que a través de las comunas y municipalidades buscaran gente de la literatura fundamentalmente, ya profesores que manejaran la enseñanza de la gramática también, para ver si les interesaba este tipo de curso diferente que empezaba a aflorar en la Argentina. Y bueno, y así las primeras que empezó fue Alma Maritano con su taller. Ella empezaba a trabajar ya con los alumnos que tenían el secundario de una manera distinta, y empieza ella, después tuve Nora Hall con la poesía, Gloria Lenardón con la narrativa, Verónica Favaretto con la lectura, y empezó a generarse un movimiento distinto donde fueron las pioneras en Rosario. Claro. Fueron las pioneras. Las podrías invitar alguna vez, sería muy interesante. No, la vamos a porque invitar. Realmente también ellas empezaron a generar esos espacios distintos de abordaje. Y creo que fue muy importante, por eso te digo que hay, yo te puedo traer material, ¿no? ¿Cómo empezaron los talleres? Y además, en el final de este segmento de nuestro programa, te voy a dejar pendiente una pregunta. En los últimos años, las secretarías de cultura de municipios y comunas han tomado un auge, un eje directriz de gestión pública realmente sustantiva, ¿no? Y me gustaría que me explique de tu posición cuál sería justamente uno de los aspectos centrales por el cual hoy las políticas públicas giran alrededor de la cultura. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos emitiendo Educación, Ciencia y Cultura. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. En diciembre del año pasado, la legislatura de la provincia aprobó una ley de mi autoría que prevé de que vos no podés llevar adelante una espera de esas colas impiadosas de más de 30 minutos. ¿Cuántos años tiene? 92 voy a cumplir.
¿Cuánto tiempo espera normalmente? 2 horas por lo menos. Para eso sancionamos una ley que te protege, una ley que te da derechos a que vos estés absolutamente garantizado de que te tengan que atender en ese plazo. Hace falta indispensablemente que el Poder Ejecutivo la ponga en vigencia y eso es lo que estamos pidiendo. Vos tenés derecho a un trato digno. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Se te rompió la heladera? ¿Necesitas instalar un aire acondicionado? No busques más. Airelec. Instalación, reparación y mantenimiento. Airelec. Trabajamos todas las marcas. Comunicate al 0341 156 230160 o nuestro mail airelecdb@gmail.com. Airelec, servicio técnico especializado. Cumplimos 1000 días de gestión. Sigamos trabajando juntos. Seguimos charlando con Florencia Lo Celso de estos temas tan importantes de la cultura, más en estos momentos donde la agenda social muchas veces están en las cuestiones inmediatas, ¿no? Toda la situación social, financiera, económica, laboral, productiva. Y la verdad que hablar con alguien que conoce de la cultura, que le ha dedicado su vida a la cultura, es un aire fresco para nuestro programa. Yo, Florencia, antes de ir al corte, te preguntaba la importancia que ha tenido en los últimos años la puesta en marcha de las secretarías de cultura en municipios y comunas, ¿no? Es fundamental. Vos fíjate que, bueno, yo soy una convencida que la cultura significa pertenencia. Y sin pertenencia no se construye un país, ni una nación. Y lo mismo, bueno, pasa en cada lugar de la provincia. En cada lugarcito de la provincia yo me encontré excelentes poetas, escritores, pintores, músicos, que hacen no solamente a su pasión particular en lo creativo, sino también a la pertenencia de su espacio. Porque cada uno escribía o establecía unas determinadas especies musicales que eran de su propio espacio donde había nacido. Y eso permite que la pertenencia de ese espacio sea querida, sea aplaudida, sea identificada como su propio espacio. Yo creo que es fundamental, claro, porque la cultura cruza todo, lo laboral, lo económico. Un país no se diferencia de otro país por lo económico, claro, se diferencia por lo cultural. Y si un buen presidente comunal o un buen intendente entiende
que no es un gasto, sino una inversión, tiene al pueblo representado, al espacio que él comanda, identificado a través de lo cultural. Florencia, muchos libros has escrito. Cada uno de ellos deben tener justamente un cariño especial. ¿Hay alguno en especial que te haya gustado mucho más? No, ¿sabes por qué no? Porque cada uno fue escrito en etapas diferentes. Claro. Y uno es esas etapas. Entonces cada uno tiene ese valor y ese espacio dentro de mi vida. Así que no tengo una valoración de cuál es. Son distintas etapas. Yo te diría que el último, como un silbo escondido, que lo presenté el 6 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, junto a mi hija, que se largó con su poemario, fue otro significante. ¿En qué espacio? Que compartí la poesía con mi hija Sofía Lenski. Claro. Entonces ella con su poemario 11 y yo con mi libro, juntas, estuvimos compartiendo lo poético y eso para mí fue muy emotivo. La última, te pregunto, ¿cuál es el momento, en tu caso, que te predispones mejor para llevar adelante un libro? Bueno, el libro es un conjunto de tiempos, no es que yo decir, por ahí toma tiempo, que yo digo, bueno, ahora es hora de escribir un libro. Nunca, cuando escribo, digo, esto va a ir a un libro. Es el conjunto de cosas cuando yo digo, bueno, ya hay una serie de temáticas y todo como para poder largarla al otro, para que me escuche, para que me lea. Pero, no, y los tiempos, mira, generalmente yo escribo a la noche. No hay ruidos, no hay teléfonos, no hay celular. El silencio para mí es importante. Pero estoy ahora viendo, y esto es mi nieta, la causa de mi nieta, que cuando la llevo a danza, yo me quedo en el barcito de la esquina esperando esa hora y media que ya está, y escribo. Claro. Escribo también con gente que está compartiendo mesas y me puedo sustraer al silencio. Así que, bueno, eso depende de los momentos, depende también del interés que tengo de escribir. De los estados de ánimo. No es que me impongo, también, ¿no? Hay gente que se impone Claro. la escritura. Yo generalmente no. Generalmente nace del deseo de escribir. Exactamente. Florencia, ha sido muy amable por estar con nosotros, gracias, hablando de estos temas tan importantes como es la cultura. No, gracias, Daniel. Siempre estás presente también en mi vida. Hemos compartido cosas muchos muy importantes y Así bueno, es. te felicito por el programa. Muchas gracias. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Debemos decir que recién nos llama justamente de la Dirección Regional de Educación, por la cual no pudo concurrir la directora. Quedamos pendientes para un próximo encuentro, porque tenemos varios temas para charlar con la doctora Dayana Gallo Ambrosi en relación al tema de la educación en la Regional Sexta. Nosotros de esta manera llegamos al final, nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 20 horas por este mismo canal para volver a poner en escena educación, ciencia y cultura.